Hemos tenido novedades lamentables y complejas en conflicto Rusia-Ucrania en los últimos días. ¿Cómo se lleva este conflicto? ¿Qué se espera que ocurra con la comunidad internacional y, por supuesto, en el ámbito local? Vamos a estar conversando de esto justamente con Pablo Cabrera, ex embajador en Rusia y concurrente en Ucrania y consejero del CIEUC. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, Bárbara? Gusto saludarla. Bueno, Encontrarnos de nuevo de esta guerra larga. antes de comenzar, justamente hablábamos de eso. Nada hacía presagiar, no habríamos esperado que estas conversaciones por este tema se extendieran por tanto tiempo. Al principio pensamos que iban a ser solo unos días y bueno, ya llevamos muchos meses. Tenemos un nuevo hito, un ataque a un puente que une Rusia a Crimea, que ha generado también harto revuelo. ¿Cómo lo ve? Yo me acuerdo la primera vez que conversamos sobre esto, dijimos que era una guerra rara, que era una guerra propia del siglo XXI, con unas complicaciones y con una cantidad de situaciones que concurren. Primero, que es una guerra no declarada, pero estamos en guerra, que afecta a todo el mundo y que es una guerra, como se ha denominado ahora, híbrida, que prácticamente todo se transforma en un arma, toda la vida cotidiana de la gente. A veces cualquier actividad se transforma en un arma como para ganar un espacio o ganar unas posiciones en una guerra. Y veo que la guerra híbrida incluye todo, incluye la vida diaria, incluye la economía, incluye la energía, incluye los alimentos, etcétera. Y ahora hemos visto cómo los actos terroristas empiezan también a impactar esta guerra y esta guerra no declarada, sigamos con eso, donde ya no solo participa Ucrania y Rusia, sino que participa toda la comunidad internacional de distinta manera, unos mirándolo desde atrás, otros sufriéndola todos los días y otros participando, sea por provisión de armas, alimentos, ayuda, etcétera, o apoyos en los organismos internacionales. Entonces creo que estamos en una guerra facética, contradictoria, de comunicaciones, y no sabemos mucho por dónde tomarla para pensar en un término de una guerra. Bueno, Porque ahora justamente fue, en sí, esa tensa espera de todas las veces que hemos conversado, hay episodios en que hay una tensa calma, hay avances, retrocesos, hay momentos en que pareciera optarse por la vía diplomática, pero no hay avances. Bueno, y ahora tenemos una cosa concreta que ha generado un nuevo punto de inflexión. exactamente. Yo creo que la opinión pública está un poco confundida también. Creo que cuando se esperaba que podía haber un alto del fuego, se ve un recrudecimiento. Y lo que estamos viendo es también un poco lo que se podría llamar una balcanización del poder, mucho más evidente en Rusia de lo que se creía. Yo me acuerdo que en los inicios de esta guerra se hablaba incluso de la personalidad del presidente Putin, que lo que podría significar que estaba perdiendo el control, etcétera. Y hoy día parece ser de que es la paloma dentro del Kremlin, porque las fuerzas más duras, después de algunas tomas de decisiones que se había él restado de tomar, como es incorporar la guerra a los hogares de los rusos, como fue la llamada a los reservistas, ¿no es cierto?, que tuvo mucha contradicción y produjo casi una estampida de ciudadanos que estaban en posición de ser llamados como reservistas para concurrir al frente. Hay un agotamiento de la fuerza, hay una incapacidad también de responder adecuadamente a armamento moderno que está recibiendo Ucrania de parte de la ayuda de los aliados de la OTAN. Entonces, creo que estamos en pareciera ser que las estrategias cambian todos los días. Y no solo la estrategia de Rusia, sino que la estrategia de Ucrania también. Recordemos que Ucrania empezó buscando la paz y hoy día busca la victoria, buscando la paz para recomponerse a los territorios antes de la invasión, hoy día es antes de 2014. Cuando dice buscando la paz antes, ahora buscando la victoria, ¿qué es o qué podríamos entender como una victoria a estas Yo, alturas con todo lo que ha pasado? por lo que hemos visto y por lo que se lee y por lo que se oye, lo que quieren es la figura de Putin y un poco aniquilar estas pretensiones territoriales e imperiales de un mundo imperial de la Rusia histórica y poner coto a esta situación, poner en línea lo que debe ser un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas permanente como es la Federación de Rusia, que flagrantemente violó la Carta. Este es un precedente muy malo para la comunidad, más todavía cuando los organismos internacionales están un poco congelados.
no solo por la guerra, sino que por la dificultad a veces de que se pueda respetar el derecho internacional en todas las situaciones. Hay un desafío permanente al orden internacional que se acentúa con mucha fuerza con esta acción de la Federación de Rusia. Pero vemos ahora que la paz pareciera ser que está más lejos, no obstante que sabemos, se publica menos, de que hay mucha gente trabajando por la paz o por el alto del fuego. Creo que eso, Naciones Unidas ha estado en eso permanentemente. Hay algunos expresidentes de distintas partes del mundo, exsecretarios generales de Naciones Unidas, el propio Papa, y otras personas que están trabajando por la paz y buscando mecanismos. Turquía, que parece ser el más evidente de todos, ¿no? Pero hay signos de que la estrategia es confusa. Ve lo que está pasando con la energía. Vimos estas declaraciones de Putin con respecto a los gasoductos en Nord Stream 1 y 2, con respecto a la vulnerabilidad de estos gasoductos. Después, el recibimiento en San Petersburgo del secretario general o el director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica, con el objeto de solucionar el tema de Zaporilla. El tema nuclear se ha transformado en central. ¿Y es por qué? Porque produce también, además de disuasión, que no se sabe hasta qué punto es una disuasión verdadera, produce mucho miedo y produce terror en la población. Porque los recuerdos de la conflagración nuclear son muy dramáticos. Fue una bomba nuclear. Pero hoy día, obviamente, que el mundo ha cambiado, hay métodos más modernos, ojivas diferentes, plataformas de lanzamiento diferentes, maneras de interferir lugares específicos, situaciones o lugares claves del desarrollo estratégico de los países, como es el tema de la energía, ¿no? Y la electricidad. Si se ve cuál ha sido la reacción de Rusia frente a este ataque terrorista, entre comillas, digamos, porque todavía nadie ha dicho que es terrorista o no, de este puente que era símbolo de la invasión rusa o de la anexión rusa el año 2014 de Crimea, porque fue construido el año 2018. Y este es un anhelo que viene de la época de Pedro el Grande. O sea, no es un tema ahora el tema del puente. O sea, que le hayan golpeado al corazón, pero algo muy quirúrgico, si bien es cierto se cayó la mitad del puente en un tramo, es bien quirúrgico porque murieron 3 personas. Y usted ve que... claramente aquí se buscaba un gesto político potente. Exactamente, una simbología importante de apretar o también de ceder posiciones dentro del Kremlin frente a las reacciones, ¿no? Porque también creo que este raid aéreo que ha hecho Rusia, más allá que los drones sean extranjeros, no sean de tecnología rusa, es una sorpresa, porque no había sido utilizado antes y se ve su capacidad de destrucción, pero también, fíjese, quirúrgica. Yo veo que muere más gente en una guerra entre narcotraficantes en México, con lo que estamos viendo, que lo que muere en un ataque terrorista. No estoy minimizando el ataque terrorista. No, pero lo que está diciendo en el fondo que acá es mucho más político que una cosa, no sé, como dice usted, circunstancial, o que busca una cosa en específica. Esto es mucho más a largo plazo también. Por eso yo creo que hay que mirar este conflicto de la perspectiva de lo que está ocurriendo. Por eso hablábamos de una guerra híbrida, una guerra rara, una guerra complicada, de contradicciones, sin estrategia, y hablar de las consecuencias. Y yo creo que por ahí está hoy día el pensamiento político focalizado, sea en destruir, digamos, la palabra es fuerte, pero destruir totalmente la figura de Putin en Rusia, con el objeto de erradicar estas posibilidades de invasión o de apropiaciones de territorio o de vuelta a figuras imperiales pasadas. Y por el otro lado, ¿qué es lo que se va a hacer después? Aquí hay una generación entera que está frustrada, no solo de ucranianos. Hay una crisis alimentaria, hay una crisis energética importante, amenazada con un invierno cruento que viene seguramente en las próximas semanas. Entonces, creo que hay visos de negociación con el tema de la energía, porque es un tema clave, grande y que puede explotar en contra de Putin muy fuerte. Y por el otro lado hay estos raids aéreos que producen destrucción, pánico, sorpresa y separación de familias
y la gente viviendo con sirenas y en subterráneos, ¿no es cierto?, antiatómicos. El tema de lo nuclear también es, ¿por qué hablo de contradictorio? Porque si bien es cierto, llegamos al siglo XXI trabajando por un statu quo nuclear, ¿no es cierto?, podríamos ponerlo así, la no proliferación nuclear. Poner en ejercicio, en ejecución, lo nuclear, va allá de las diferentes maneras que se puede hacer, significa también que para Rusia sería un boomerang, porque se podría aplicar el artículo de quinto de la OTAN y se podría retaliar y lanzarle armas sofisticadas nucleares, y bueno, y ya no solo estamos pensando en Putin, sino que en la población entera. Es que ahí también es un tema interesante de abordar a propósito de las externalidades positivas y negativas, cosas que no tienen directa relación quizá con esta guerra. Tal como dice usted, ¿qué pasa con armamento nuclear? ¿Cómo eso puede ir afectando a la forma en cómo se maneja en los otros países? Por ejemplo, energía. El tema de descarbonización, de avance hacia otro tipo de energías más limpias que habían avanzado mucho en Europa. Bueno, ahora se ve en jaque y se ve la posibilidad de tener que retroceder o no, en la medida que es complejo depender de un país como ha ocurrido ahora. Ya los precios han subido muchísimo y tampoco hay mucha certeza de qué va a pasar. Entonces, hay otras cosas que no tienen que ver directamente con este conflicto, pero que pueden impactar a las grandes potencias y a los pequeños países también dentro de Europa. Exactamente. Mire, usted ha tocado lo que está representando, quizás desde mi punto de vista, de este conflicto. Este conflicto tiene en la mesa todos los acápites de la agenda global que hemos discutido, hemos estado discutiendo, para ponerle un término de referencia, desde el término de la Guerra Fría ahora, con el peligro de un gran cambio de volver a lo anterior. Me explico. Los grandes temas, los grandes parámetros de la agenda era la no proliferación y el desarme. Y no proliferación es el tema nuclear, ¿cierto? Era la detente de nuclear. Y vemos que hoy día revive con fuerza el tema del desarme, el tema nuclear, que pasan a ser prioritarios de nuevo en la agenda. ¿Por qué? Porque tienen repercusión en los temas globales, que es el segundo parámetro. Están los temas del comercio internacional, los temas del medio ambiente, el cambio climático, el terrorismo, el narcotráfico, etcétera. Todos los temas que nos afectan a toda la población como tal. Y los terceros, el tema del desarrollo con mayúscula, desarrollo económico, social y político de los países, el desarrollo integral hoy día, podríamos. Entonces, como usted muy bien dice, Bárbara, el tema de los recursos que fueron asignados a la agenda de la globalización en pos de tener un planeta libre de contaminación y de vivir en paz y seguridad, está puesto a prueba y se ve todos los elementos en este conflicto. Y eso hace que estemos todos involucrados. Por eso creo que el compromiso de los países es muy importante y no escapa a ninguna región. Porque de alguna manera la crisis alimentaria nos afecta a todos. La crisis económica que trae como consecuencia esto nos afecta a todos. Y la crisis, ¿para qué digo? La crisis energética. Entonces, usted habló de las grandes potencias. Y aquí se ve como grandes potencias los grandes grupos de poder que son Estados Unidos con la OTAN, y son 29 países que están apoyando la provisión de armas y fuertemente a Ucrania. Esos 29 países son más del 50% de la industria de armamento mundial también, y que repercute en la distribución de los recursos, sea para el cambio climático, sea para la energía limpia, sea para el desarrollo sustentable. Entonces vemos que esa distribución de recursos ha tenido que cambiarse por prioridades urgentes propias de la guerra. Y China, que no aparece en este momento participando directamente en la guerra, tampoco muy comprometida con apoyando a Rusia, como se vio en la reunión de Kazajstán del organismo de Shanghái de seguridad del Asia, ¿no? Donde le dijo supuestamente en privado, pero en público se vio que el presidente Putin le dijo al presidente Xi Jinping, y yo sé cuáles son sus preocupaciones con respecto a esto de la guerra. Y lo de la India, cuando el primer ministro de la India le dijo claramente, como línea roja, este no es tiempo de guerra, este siglo XXI es tiempo de paz y de desarrollo. Entonces, estamos, como diría popularmente, estamos metidos en un brete.
de cómo se sale de este brete. Y cómo se sale de este brete tomando en cuenta las distintas culturas, los distintos ánimos, en el fondo cómo se salva la cara a uno, cómo la victoria se transforma en paz mundial y cómo la democracia versus la autocracia sigue reinando en la gran parte del planeta, o por lo menos de ese mundo comprometido con la paz y la seguridad, que no está dando indicaciones de que sea su prioridad tampoco, porque el tema es terminar con estas ansias autoritarias o imperiales de Rusia, dentro del marco de lo que son los principios del derecho internacional y de las Naciones Unidas, pero por otro lado, produciendo una crisis humanitaria brutal. Entonces, yo a lo mejor no tengo la respuesta, pero sí creo que el momento de ponerle aceite al sistema internacional, creo que hay mucha gente trabajando en eso, y poder empezar a dar visos de que se puede derrotar al agresor de otra manera, ¿no? Hay maneras pero el plan B parece que está fallando, habrá un plan C. Entonces, creo que no estamos en los prolegómenos, por suerte, pareciera ser que estamos más bien, espero, en la salida del túnel, y un túnel que puede ser una salida oscura, porque la guerra podría ser de baja tensión de mucho tiempo, ¿no? La alta tensión es lo nuclear, y ese es el peligro. Y ahí donde están trabajando y hay que poner acento, si es solo disuasión. No creo yo que en este momento, mostrando estas diferencias de poder adentro del Kremlin, que nadie creía, lo conversamos una vez, aquí el botón nuclear no lo aprieta solo el presidente Putin, lo tienen que apretar el presidente Putin, el ministro de Defensa y el comandante de la fuerza. Entonces, hay algunos contrapesos. Pero finalmente en esto, mirando el último hito, el presidente Zelensky afirma, ha hecho un llamado que todavía desde Rusia tienen muchas posibilidades más de continuar ataques o de ponerlos en riesgo, por lo que él ha pedido más recursos. Por otro lado, el jefe de la OTAN dice que hay que reforzar la defensa aérea de Ucrania. ¿Qué esperamos para los próximos días? ¿En qué están? Mire, si fuera por declaraciones, tendríamos ya como 4 guerras mundiales. O sea, yo creo que tenemos que ser cautos en los temas de las declaraciones. Yo me imagino que hay un desgaste brutal en los líderes también. No creo que la población ucraniana y la población rusa estén muy contentos, más allá del patriotismo por un lado y el nacionalismo exacerbado por el otro. Creo que ahí está la diferencia entre los rusos y los ucranianos, y que fue una diferencia que siempre los europeos o algunos observadores tuvieron en cuenta cuando desaparece la Unión Soviética. El tema de que ese nacionalismo que ha existido siempre en esas naciones no se transforme, o ese patriotismo, no se transforme, o nacionalismo, no se transforme en un nacionalismo autoritario como pareciera ser que se está transformando de nuevo en Rusia, versus un patriotismo muy heroico en Ucrania. Eso no quita, creo yo, al buen criterio o a ojos de la opinión pública, que estas opiniones públicas deben estar agotadas. Son ciudadanos que deben estar agotados. A los rusos les llevaron la guerra a los hogares, cosa que ellos creían que era una cosa de que se solucionaba en 5 días y que estaba el orgullo nacional de por medio. Y en el patriotismo del otro lado, se creía que iba a echar a la Unión Europea y a la OTAN de un 2x3, y las cosas eran más complicadas. A lo mejor será gradual. Creemos que la libertad y la paz triunfen, obviamente, eso es lo que se espera. Pero creo que hay que trabajar la paz. Es muy difícil proclamarla, pero es muy difícil lograrla. Y yo creo que eso lo trabaja la comunidad internacional. Me da la impresión de que los Estados Unidos comandan la OTAN no solo ahora, desde siempre. Acuérdense cuando en esa reunión de hace pocos años, el expresidente Trump le dijo a los europeos que tenían que invertir más en su propia seguridad, ¿verdad? Que Estados Unidos no tenía que seguir invirtiendo ellos, valgándole su seguridad. Bueno, Europa, con todas las dificultades que tuvo con el Brexit y con otras situaciones de mucho desencanto o de mucha dificultad y de mucha presión económica incluso que trajo, hoy día parece que se está reorganizando. Se está reorganizando sobre la base de la unidad, la base de un proyecto común. Y el proyecto común
También es una cosa muy bonita de declarar, pero muy difícil de lograr. Si no, preguntémosle a los imperios, ¿por qué cayeron? Por la falta de proyecto común. Entonces, creo que eso es una lección para todos, Nos incluidos quedamos, nosotros. nos quedamos aprendiendo esas lecciones que todavía están escribiéndose en estos días. Pues, Pablo, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Bárbara, encantado. Bueno, así como no sospechamos que esto iba a ser tan largo, probablemente vamos a seguir abordando este tema. Lo seguimos cubriendo, por supuesto, en EMOL para que siga informado de todo lo que ocurre aquí en emol.com. Ayudemos a escribir la historia, la nueva historia.